Judas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este texto bíblico, este versículo bíblico, se le han dado muchas interpretaciones en el tiempo. Algunos han interpretado que aquí está hablando de todos los ángeles caídos, todos, sin excepción, todos. Se ha llegado a decir que los espíritus inmundos que habían sobre la tierra, o que hay sobre la tierra, estuvieron aquí antes que el hombre. Hasta eso se ha llegado a decir, que estuvieron aquí antes que el hombre, y que nadie sabe cómo llegaron, porque la Biblia no lo relata. Porque los ángeles, conforme a Judas capítulo 1 versículo 6, están en prisión. Y si están en prisión, entonces no pueden estar en libertad. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero hay un detalle que quisiera esta noche yo querer trabajar con ustedes. La misma Biblia establece que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Ahí dice anda. Por otro lado dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice la escritura que Satanás vino para tentar a Jesús en el desierto. La misma Biblia dice que Satanás entró en Judas, y Judas fue y entregó a Cristo, vendió a Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta que Satanás no está preso. Satanás está suelto y anda buscando a quien devorar. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 6, después del versículo 10, que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. Si ellos habitan regiones celestes y son llamados gobernadores, principados, potestades y huestes espirituales de maldad, significa que a eso a los que Pablo está haciendo referencia no están presos, están sueltos. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles que el Señor no les permitió estar sueltos hasta el día del juicio? En otras palabras, mientras Satanás y a sus ángeles sí se les permitió estar suelto, a estos en específico Dios no se lo permitió y los encarceló en prisiones eternas. Escuche qué palabra: prisiones eternas. Pero aquí hay un detalle también que quisiéramos resaltar. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia
morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día o para el juicio del gran día. Observemos. Y a los ángeles, esto fue un grupo, pero no un grupo cualquiera de ángeles. Ángeles de otra dimensión, de autoridad. Ángeles que compartían una esencia y que los hacía superiores a los otros ángeles que están sueltos en el mundo. Estos ángeles, dice, no guardaron su dignidad. ¿Podría alguien interpretar? No guardaron su dignidad, no guardaron su posición. Pero ¿qué acontece? La palabra dignidad para los ángeles no es lo mismo que la palabra dignidad para los hombres. Un grado de dignidad de un ángel lo pone en una posición superior a la mayoría de los demás ángeles. Pero ¿a qué dignidad se refería el Señor aquí? Veamos algo. En la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Isaías, encontramos unos serafines. Los serafines son conocidos en la Biblia como ángeles de fuego. Ángeles que portan fuego. Y ese ángel, uno de ellos, un serafín, tomó un carbón encendido, lo pasa por la boca del profeta y le quita el pecado. Eso es extraño. Eso es extraño. También vemos al ángel de Jehová quitándole la ropa sucia al sumo sacerdote Josué. Y le dice, mira que he quitado tu pecado. Nosotros identificamos al ángel de Jehová muchas veces como una teofanía de Jesucristo. Pero en Isaías 6 se establece que eran serafines. Y esos serafines vuelan por encima de la gloria. Y están posicionados arriba del trono. Porque Isaías dice, y vi sobre él, sobre el que está sentado, serafines cubriéndose con sus propias alas. Entonces, estos personajes son ángeles de gloria. Portan gloria y trabajan en ese momento con Isaías, trabajan con purificación. A Isaías lo purificó el carbón que le pasó a un ángel por la boca. Entonces no es tan sencillo eso. ¿Qué pasa? Que en la Biblia, y esto yo se lo voy a resaltar ahora, Jesús tiene ángeles. El mismo Apocalipsis dice, he aquí, yo he enviado mi ángel. Luego dice que el ángel de Jesucristo es el Espíritu
de la profecía. Dice en Apocalipsis. Perfecto. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo también tiene sus ángeles. Y los ángeles del Espíritu Santo son ángeles. Son ángeles de fuego. Porque son ángeles de presencia. Cuando usted ve aquí lo siguiente, Jesús, oiga lo que Jesús dice. Jesús dice, miren, el que hable mal del Hijo le puede ser perdonado. Eso con respecto a los hombres. Pero el que blasfemó contra el Espíritu, ni en este siglo ni en el que viene. ¿Qué pasó con aquellos que eran ángeles del Espíritu que denigraron su dignidad? Y al denigrar su dignidad, blasfemaron contra aquel que era el gobierno sobre ellos, porque ellos estaban bajo el gobierno del Espíritu. Dice la Biblia, la que usted usa, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el que viene, si se blasfema contra el Espíritu Santo. Usted sabe lo que dice la original, la versión original. Lo que pasa es que cuando los intérpretes vieron esto, no lo entendieron y lo sacaron porque no lo entendían. En la versión original dice, no tiene perdón antes del tiempo, en el tiempo presente, ni en el tiempo futuro. Ese tiempo pasado tiene que ver con esos ángeles que no guardaron su dignidad bajo el mandato del Espíritu. A ellos no lo dejaron suelto. Lo llevaron a prisiones de oscuridad inmediatamente. ¿Por qué a prisiones de oscuridad? Porque le quitaron su luz. Podríamos pasarnos la noche meditando en por qué estos ángeles fallaron. Contrataciones, se dejaron engañar. Porque déjeme explicarle algo. Satanás no es un loco. Satanás es un ser con una mente superior. Satanás tampoco era un ser de baja categoría. El tipo tenía autoridad en el cielo. Y él pudo conquistar con astucia, con maldad, una gran cantidad de ángeles de diferentes niveles en el cielo. De diferentes dimensiones en el cielo y de diferentes rangos. Y míreme, Satanás trajo ángeles poderosos con él. No cualquier angelito del cielo se le para a Gabriel y lo detiene. No cualquier ángel. Mas sin embargo el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia le hicieron resistencia a Gabriel y tuvieron que pelear por espacio de 3 semanas hasta que vino Miguel y le abrió paso a Gabriel para que entonces Gabriel pudiera bajar y darle la visión al hombre de Dios. Un ángel de presencia, un estadista. Mire, el ángel que trajo los anuncios más importantes que se dieron en la Biblia fue Gabriel. Y el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, 2 demonios, 2 principados espirituales,
lo detuvieron por 3 semanas. No fue un pleito de 5 minutos, no fueron 10 minutos, 21 días peleando. Y Gabriel no pudo pasar hasta que no vino Miguel y abrió paso. Por lo tanto, con Satanás vinieron potencias de los cielos, ángeles poderosos. Mientras la iglesia de hoy en día juega al chisme, al pecado y a no sé qué más, Satanás está bien organizado con entidades espirituales que tienen mucho poder. Y te voy a dar un dato. Obviamente hay cosas que uno las ve. En el día de ayer, yo voy a salir de la casa y me encuentro, lo mandé al grupo de oración, con un servicio satánico en la escalera de mi casa. Servicio de comida. Ahí había un moro con unos maíces fritos de plátano, carne. Hay gente que dice, ok, eso es peligroso, porque eso te va a afectar dependiendo el nivel espiritual en el que tú estés. Hay cristianos que le ponen una cosa así frente a su casa y hoy ya no lo tuviéramos en la iglesia sirviendo a Dios, porque ya hace rato que el diablo se lo hubiese llevado de palo. Porque hay creyentes que no se han dado cuenta el tipo de autoridad contra la que se está enfrentando y el cuidado que nosotros tenemos que tener. Dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Ustedes me conocen, escuchan mis mensajes en la semana y ustedes saben que yo no soy dado a predicar ni a enseñar sobre este tipo de cosas sobre Satanás. Es más, yo ni hablo de Satanás en la mayoría de mis mensajes. Pues no es una que hablar de él tampoco. Pero a veces, como hoy, es importante venir a la iglesia y advertirle contra qué enemigo ella se está enfrentando. ¿Cuál es su tipo de enemigo? Ese enemigo es tan sagaz que mire cómo tiene el mundo. Pero no solo cómo tiene el mundo, de una ojeada adentro de la iglesia y usted se va a dar cuenta si el tipo es sagaz, si el tipo está controlando gente, sí o no. Entonces, ¿qué acontece? Porque es que no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un personaje que pudo con palabras, contrataciones, estratagemas, malicias, maldad, dice el Señor, hasta que se halló en él maldad, conquistar ángeles de alto nivel y de bajo nivel, para utilizar un término de cómo andan las cosas. Pero ¿qué pasa? Estos personajes de Judas 1:6 estaban en posiciones de dignidad. ¿Quién es digno delante de Dios? La Biblia me expresa a mí que el único que encontraron digno fue a Cristo.
Y estos ángeles tenían cierto nivel de dignidad en el cielo. Porque es que la dignidad en el cielo no es cualquier cosa, señores. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su propia casa. Estos ángeles, vamos a explicarlo. Hay ángeles que adoran a Dios en su gloria. Hay otros que viven en la gloria. Los seres vivientes, los 24 ancianos, viven en la gloria. Cuando ellos adoran la gloria, los demás se tiran. Fíjate cómo en Isaías 6 estos ángeles están rodeando la gloria, porque ellos viven, ellos son protectores de la gloria. Protectores de la gloria. Entonces, ¿qué acontece? La iglesia tiene que entender, porque esto también debe de darle a la iglesia el entendimiento de qué tiene y qué es el que hace a sus ángeles espíritu, pero a sus ministros los hace llama de fuego. Si estos ángeles que pecaron, estando conectados al Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, mire qué pasó con ellos, cuanto más estos ministros. Usted, porque no le estoy hablando del que se para en un altar solamente. En la iglesia, todo el que dice servirle a Dios tiene que ser un ministro de Cristo, un ministro del Espíritu. Cuando dice el que hace a sus ministros llamas de fuego, no se está refiriendo al pastor ni al evangelista, no, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Todo aquel que está en el reino es hecho una llama de fuego. Porque déjeme explicarle algo. El bautismo, según lo que Juan nos explicó, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu Santo te hace a ti ser un ministro de fuego. A Dios le gusta el fuego. A Dios le gusta el fuego. Es más, en la Biblia, en gran parte, cuando los sacrificios a Dios le agradaban, Dios lo demostraba bajando fuego. La manifestación del fuego daba a entender que Dios estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Si Él hace a sus ministros llamas de fuego. Ahora piense usted, esos ministros que después de ser llamas de fuego no guardan su dignidad. No guardan su dignidad. Y al no guardar su dignidad, oh my God, entran en problemas, pero el problema de ellos es con el Espíritu. Mírenme, yo quiero que me escuchen algo esta noche. Ok. Cuando usted no recibe el mensaje que usted sabe que es de Dios para usted, a quien usted está haciendo resistencias al Espíritu. Porque la palabra es inspirada por el Señor. Esta noche yo entiendo que yo estoy aquí predicando bajo el poder del Espíritu Santo y dando una palabra a la iglesia que el Espíritu de Dios le mandó a la casa. Lo dejaron en oscuridad. Prisiones eternas. ¿Sabe lo que significa eso? Voy a explicárselo. El lago de fuego en sí es una prisión. Pero estos ángeles son tan poderosos que hubo que hacerle una prisión especial. Y en esa misma prisión lo van a echar en el lago de fuego después del juicio. Por eso dice prisiones eternas. Dios los metió a prisiones eternas. Estos seres que no guardaron su dignidad
lo metieron en una prisión eterna y al lago de fuego van en su prisión eterna. Lo guardaron para el juicio, porque Dios le va a hacer un juicio a todo el mundo. A todo el mundo. Aunque créame que la Biblia dice que ya el príncipe de este mundo fue juzgado, porque ya le hicieron su juicio. Ahora lo que él está esperando es la confirmación de su sentencia. Pero él sabe lo que le toca, porque ya el Señor lo dice en la Biblia, que es lo que le toca, lo que le corresponde. Ahora alguien me va a decir: pero ¿y por qué Dios lo permite? Mire, yo no lo sé. Yo sé que Dios, si le diera la voluntad ahora mismo de acabar con el diablo y con todos sus demonios, acabara con ellos, pero Él no ha querido. Dios es soberano e incuestionable. La gente quiere vivir cuestionando a Dios. A Dios no se cuestiona. A Dios se le obedece. Él es el soberano. Dice y se hace. En el cielo hay un orden de autoridad. Porque es que Dios no trabaja sin orden de autoridad. Y ahí fue donde el diablo engañó al hombre. Serás como Dios. No tendrás que estar bajo el orden de autoridad. Y hasta el día de hoy tiene al hombre engañado. No tiene que estar bajo el orden de autoridad, porque tú eres tu propio Dios. Entonces estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. Escúchenme, estos ángeles dijeron, ángeles de gloria, ángeles con un nivel de fuerza impresionante: nosotros nos vamos. Nos convenció Luzbel y no nos engañó, no, nos vamos con él. Hicimos contrato con él. Hicimos contrato con él. Mire, déjeme explicarle a ustedes algo. Cuando usted conoce la Biblia, usted no se sorprende cuando usted ve una persona que abandona lo que Dios le ha entregado para hacer contrataciones con el diablo. Porque te voy a dar un dato, quiero que me escuchen esto. Cuando Satanás te está engañando, él siempre te está dando algo a cambio, porque hay una contraoferta. Dios te dice: mira, esto es lo que, para esto yo te diseñé, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Entonces viene el enemigo y te da la contraoferta, y tú firmas un acuerdo con Satanás. Tú firmas un acuerdo, y en ese acuerdo tú decides ser un instrumento de Satanás. Es ahí donde tú vas a encontrar un hermano que en un tiempo era valioso en el reino, que en un tiempo amaba la obra de Cristo, que en un tiempo era especial en el reino, convertirse en el que critica el reino, el que peca dentro del reino, el que quiere destruir el reino y al que ya no le importa el reino, porque hizo una contratación con el diablo. Créanme, el diablo le está dando algo al cambio. Algo a cambio de su servicio. Porque hay un detalle que se da, mi hijo Raymond, que no es lo mismo un impío que le sirve al diablo que uno que está dentro de la iglesia sirviéndole a los demonios. Por eso es que dice la escritura: mayor condenación. Dios a mí me ha dado autoridad. Si Dios no me hubiese dado autoridad, yo no estuviera aquí pastoreando. Toda la brujería que a mí se me ha hecho,
todas las enviaciones que me han mandado, todos los demonios que han querido destruirme a mí, si Dios no me hubiese dado autoridad para yo pastorear esta casa, créanme que hace rato el diablo me hubiese quitado del medio. Pero como Dios me dio autoridad, Satanás no tiene autoridad sobre mí. Pero ¿qué pasa? Piensen ustedes, analicen ustedes. Un hombre que reprende demonios y los demonios se le someten, que no le quieren ni ver la cara, que la gloria de Dios está sobre él, que Dios lo bendice, opera en milagros, opera en una serie de dimensiones espirituales. Pero en un momento determinado, ese hombre abandona su morada, abandona todo lo que Dios le entregó. Y se va entonces a servir al diablo. ¿Qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. ¿Cuánta gente dentro del reino se afecta cuando uno de los generales del ejército de Dios fracasa? Cuando uno de los generales del ejército de Dios se descuida. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Satanás siempre trata de enfrentar la autoridad para destruir la autoridad. Siempre yo le he dicho a la iglesia, miren, no es porque yo sea Isaac Pimentel, no, eso no es lo que vale. Ustedes saben por qué yo soy la persona más atacada del diablo en esta iglesia. Porque el único que si lo hieren se dispersan las ovejas es al pastor. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del reino uno tiene que cuidarse. Y lo primero que uno tiene que cuidar es el corazón. Porque cuando tú no guardas tu corazón, estos ángeles no guardaron su corazón. Y dejaron que la maldad que se le estaba impregnando se le metiera adentro. ¿Qué tú haces sirviendo cuando tú puedes ser servido? Yo le voy a dar un dato a ustedes. Cada uno de los que están aquí tienen que tener en su corazón el deseo de crecer, de desarrollarse en Dios. Pero en el momento en el que tú quieres venir a contender, porque ya tú no quieres escuchar a tu pastor, ahora tú quieres que te escuchen a ti, ahí comienza tu problema. Una cosa es que Dios le diga al pastor: toma a fulano en cuenta y darle el mensaje del próximo martes para que él predique. Otra cosa es que usted esté dentro de los hermanos diciendo: a mí hace mucho que no me ponen a predicar en la iglesia, yo tengo que predicar, yo tengo una palabra. Si yo hubiese, mira, el pastor la semana pasada dejó a Daniel. Si yo hubiese predicado, yo vino a esa iglesia. Pero mira, Daniel vino con su paciencia. O Daniel dice: si yo hubiese predicado, yo fundamento la iglesia. Que lo que hubo fue mucho brinco y mucho salto. Te voy a decir a ti una cosa: la rivalidad viene del diablo. Dentro del reino de Cristo no hay rivalidad. Y cada hermano no se cree superior a su hermano. Pastor, ¿por qué usted está predicando hoy? Porque este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Escúcheme, este es mi trabajo. Yo puedo ponerlo a usted a que me ayude, pero mi trabajo es enseñar y formar a la iglesia. Autoridad. Ahora bien, ¿qué sucede? Si el Señor viniera, entrara por esa puerta ahora mismo, Él va a pasar a los bancos y va a llegar aquí donde mí, me va a decir: dame cuenta de tu mayordomía. Tú, esta gente yo te la di para que tú la pastorees, porque ellos son míos. Para que tú administres la gracia. ¿Cómo la administraste? Por eso es que uno en estos caminos, uno no se puede detener. Y ustedes ven este mensaje, lo voy a subir así mismo como lo estoy predicando a las redes, así mismo. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Se va a encontrar un problema? No me importa, va así mismo para las redes. Porque hay pastores que tienen que entender que tú no puedes ser el manipulado de la iglesia, porque 3 gentes se levantaron para manipularte. A mí
A mí no me importa cuánto tú des de diezmo. A mí no me importa cuánto tú des de ofrenda. Si tú estás mal y punto. Y hay que sentarte y restaurarte hasta que el Espíritu de Dios termine su obra contigo. Los dones de una iglesia, las administraciones de una iglesia no se ganan con diezmo y con ofrenda. Se ganan con obediencia. No guardaron su dignidad. ¿Cuándo un ministerio no guarda su dignidad? Cuando la vende. Cuando vende su dignidad. El 99.99% de los mensajes que yo predico en esta iglesia, mucha gente no quisiera escucharlo. Mi compromiso es con Dios de darte una palabra que tú la escuches o la dejes de escuchar, el mensaje se te dio. Porque el mensaje de Dios tiene también ese componente profético. Lo escuche o lo dejes de escuchar, ya Dios te habló. Mañana Él te va a decir a ti: mira lo que se te predicó y mira lo que tú hiciste. Tú eres el culpable, el responsable. Si te perdiste o si te salvaste, dependerá del uso que le diste a la palabra. Un buen soldado de Jesucristo que usas bien la palabra de verdad. Voy aquí. Pues quiero ir terminando esta noche. Desde el principio hay una guerra. Y la guerra tiene que ver entre la verdad y la mentira. Los ángeles que pecaron creyeron a la mentira. Los hombres que viven ajeno a la voluntad de Dios creyeron a la mentira. Y esa mentira los ha mantenido atados. Y hay otros que han vendido, han dejado su dignidad porque también le han creído a la mentira. Entonces, una guerra entre la verdad y la mentira. Por eso Jesús fue tan fuerte. Nunca habló de que nadie era hijo del diablo, hasta que dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo ustedes quieren hacer. Él es mentiroso desde el principio, y cuando habla mentira de lo suyo habla, pues es padre de mentira. Ninguna verdad procede de él. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad. Por eso Pedro nos habló de la verdad presente. Aleluya. Pero hoy en día hay algunos que te quieren decir que esa verdad ni siquiera es Dios. Eso es lo que te quieren decir. Yo te voy a decir a ti una cosa: ningún libro para mí está por encima de la Biblia. Y el único libro que fue inspirado es este libro que está aquí. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Y en él no hay contradicciones, porque Dios no se contradice. Y ese libro lo escribió uno, el Espíritu Santo, inspirando a hombres de Dios. Pero ellos no se inspiraron en lo que quisieron, se inspiraron en lo que el Espíritu de Dios les reveló. Y tiene el suficiente poder para guardar el libro para que nos llegue hasta el día de hoy. En él yo encuentro la verdad que me salva, la verdad que me redime, la verdad que me hace libre. Mi alma adora el nombre de Jesús. Ustedes se han dado cuenta que una persona que se descarria, es más, te voy a decir esto. Un impío que nunca ha sido cristiano llega a la iglesia y se convierte. Y cambia y da fruto más profundo, más rápido, es más sensible
que gente que está dentro de la iglesia y se ha puesto a estar pecando. Usted va a decir, ¿cómo así? Porque la cárcel espiritual es más fuerte en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es más difícil zafarse cuando... Por eso tú ves gente que muchas veces está dentro de la iglesia y dice, yo quisiera. Y viene otro y le pasa por el lado. ¿Y sabe lo que pasa? Que ese que dice yo quisiera, un día tuvo dignidad. Un día estuvo en un lugar de preeminencia y abandonó su morada. Por eso usted ve que es más fácil que la gente se convierta cuando nunca se ha convertido que un descarriado volver al reino. Cuando un descarriado vuelve al reino, ha roto muchísimas maldiciones que él mismo produjo sobre sí el día que abandonó a Dios. Porque te voy a decir algo, y quiero que todo el que está aquí me escuche. El Señor trabaja de manera personal con la gente. Y cuando te digo que trabaja de manera personal, significa que el Señor, cuando Él venga, Él no te va a preguntar a ti. En la iglesia donde tú te congregabas, ¿adoraban mucho a Dios? ¿Me adoraban? En la iglesia donde tú te congregabas, my God, my God, eran hipócritas. Eso fue lo que no te permitió crecer, la hipocresía de los hermanos. Ok, no, nada de eso te van a preguntar. El pastor te daba oportunidad en la iglesia. Te tomaron en cuenta en la iglesia. En la iglesia donde tú te congregabas te tomaron en cuenta. Ay, pobrecito, tú no pudiste desarrollarte porque no te tomaban en cuenta. No, mi niño bello. No, mi niña bella. Dios no te va a preguntar nada de eso, porque tu crecimiento y tu relación con Dios está por encima de una oportunidad que te den para cantar un himno en el púlpito. Tu relación con el Señor está por encima de que el hermano o la hermana te quiera o te odie. Tu relación con el Señor tiene que estar por encima de cualquier situación. Vamos a decírselo. Ay, pobre Judas. El muchacho necesitaba un dinerito y los... Judas, mejor, dijo Cristo, mejor te fuera no haber nacido. Y no lo dije yo, no lo dijo Daniel, lo dijo el mismo Jesús. Judas, mejor te hubiese sido no haber nacido frente a lo que te va a pasar por lo que tú vas a hacer. Hay de aquellos, Dios mío, porque esos sí son los que van a tener problemas. Los que de manera maliciosa ponen piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera atarse una... Al que pone tropiezo. Mírenme, mis hijos, hay cosas que nosotros debemos de cuidar siempre. Estos ángeles no guardaron su dignidad. ¿Estás tú guardando la tuya? Estos ángeles ministraban con el Espíritu. Yo entiendo que tú y yo ministramos con el Espíritu. ¿Qué nos podría pasar si no guardamos nuestra dignidad? Léase Mateo 12:32 y que eso le dé grima. La blasfemia contra el Espíritu Santo.
Usted y yo no podemos permitir que por una vida que no agrade a Dios se hable mal del Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que de nuestra boca, es más, yo te voy a dar un dato, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, personalmente, yo me cuido sobremanera. Manifestación, gloria, palabra, yo me cuido de eso porque es delicada la persona del Espíritu. Te voy a decir esto: el Espíritu Santo es la persona más sensible de la Trinidad. A Él no se puede tocar. No hay perdón ni en este siglo ni en el que viene para aquel que blasfema del Espíritu. Entonces, si hay un pecado imperdonable, si hay un pecado imperdonable, tengamos cuidado. Esta noche yo le he traído una enseñanza muy profunda.